Buenas tardes, un placer y un honor estar con ustedes en estas jornadas de la sociedad y agradezco muchísimo la invitación del comité organizador de la doctora Quintero en presentarles la utilidad de las imágenes en reumatología, ecografía versus resonancia versus radiología. Como ustedes saben, soy una fan de la ecografía, o a lo mejor no lo saben, pero se lo digo ya de entrada, con lo cual verán que quizá hay un cierto sesgo hacia la ecografía, pero no vamos a minusvalorar ninguna de las otras técnicas. Sabemos que las técnicas de imagen van a tener un valor diferente, sea pronóstico, sea diagnóstico, sea para monitorización o para control evolutivo, según el momento y según el tipo de enfermedad reumática que estemos considerando. No es lo mismo el control de una enfermedad inflamatoria articular como una artritis reumatoidea que el control que llevaremos a un paciente con una artrosis de rodilla. Recordemos, de todas formas, que la técnica de imagen va a ser una prueba complementaria. Muchas veces nos va a ayudar a definir un diagnóstico o a definir un pronóstico. Realmente mejora nuestras posibilidades de control evolutivo. Pero en rarísimas ocasiones la técnica de imagen de por sí, ella sola, tiene un valor diagnóstico. Siempre la vamos a considerar en el contexto de una buena historia clínica y de una buena exploración clínica. La radiografía la tenemos desde hace muchos años, sigue siendo una herramienta útil. Además, y cuando la economía no es lo más brillante en nuestra salud, nos va a ser posiblemente la herramienta que tendremos a mano para nosotros poder hacer una ayuda, un complemento en el diagnóstico. ¿Qué es capaz de hacer la radiografía? Puede identificar un daño articular ya establecido, por ejemplo, una erosión ósea. Por lo tanto, si tenemos una fase temprana de la enfermedad inflamatoria, sobre todo de una artritis reumatoidea, no nos va a ser tan útil, dado que en estas fases es difícil que vayamos a encontrar una erosión. Y si la estamos encontrando de entrada, algo se nos ha escapado o algo se nos ha escapado en el diagnóstico. Vamos a utilizarlo, y se ha utilizado sobre todo en los ensayos clínicos, como sistema de medición y de control evolutivo. Todos sabemos que en el día a día, yo no sé ustedes, pero he de reconocer que yo sí, no aplicamos un charla de Heide cuando vemos de control de rutina la radiografía de la mano de nuestro paciente con artritis reumatoidea. ¿Por qué no la aplicamos? Pues porque es un sistema de medición que nos lleva un tiempo, que es complejo y que realmente a veces no es tan reproducible. Sin embargo, es verdad que estos sistemas, igual como puede ser un Kilgrins, como puede ser cualquier otro scoring que usemos radiológico en el control del enfermo, son los sistemas que están implementados en los ensayos clínicos y, por lo tanto, en estos casos serán obligatorios, no podremos eludir el realizarlos. En el día a día de la clínica diaria, yo les diría que puede ser recomendable, si ustedes tienen el tiempo, por lo menos una vez al año, en realizar un score, el que quieran, el más sencillo, incluso uno que ustedes elaboren para su conocimiento, pero algo que les permita medir la evolución de su paciente. Los inconvenientes son la radiación, todos lo sabemos, y la ventaja es que es una prueba relativamente económica y relativamente asequible en cualquier servicio. Vamos a poder detectar erosiones, vamos a poder detectar osteofitos como criterios que ayudarán a clasificación en diferentes enfermedades reumáticas, en artritis reumatoidea, en artrosis, incluso vamos a poder detectar pues, erosiones paraarticulares que nos van a ayudar mucho en pacientes con gota. Sin embargo, la detección de la inflamación
de la inflamación periarticular es indirecta. Vamos a tener entonces que ir a leer las partes blandas periarticulares, ir a ver las sombras, el desplazamiento de las sombras, y esto no es suficiente. Los reumatólogos que ya tenemos una edad aprendimos a hacer esto, en su momento no teníamos más técnicas disponibles, y bien, con esto nos basábamos, pero hay que decir que nuestra precisión no era posiblemente excelente. Hay una buena disponibilidad de la radiografía y la reproducibilidad quizás sería un aspecto discutible. Algunos estudios dicen que realmente es muy reproducible, otros estudios nos dicen que no es tan reproducible y por esto en numerosos ensayos clínicos se busca tener un lector único para las evaluaciones radiográficas. Tiene baja sensibilidad, y eso ya lo dijimos, en la detección del daño precoz. Yo aquí lo que les muestro son 4 imágenes distintas. En estos casos los 4 son artrosis de rodillas y si tenemos oportunidad, yo lo que quería era, con el scoring más sencillo que tenemos, el Kilgreen-Lawrence para la artrosis, quería ver hasta qué punto todos ustedes estaban de acuerdo en la lectura de estas imágenes. Si todos podían pensar, esto es un grado 2, o alguno diría, no, esto es un grado 1. Si ustedes dirían, este es un 3, o dirían, no, este es un 2. Esto es algo que nosotros realizamos continuamente y realmente uno ve que quizá en una población que esté entrenada de forma conjunta, que esté educada de forma conjunta en la lectura radiográfica, hay una mayor reproducibilidad, sino realmente la reproducibilidad puede ser algo baja. ¿Qué hay con la ecografía? Bueno, la ecografía nos ha venido a dar un elemento complementario de la exploración clínica que yo creo que es hoy en día realmente esencial en la consulta del reumatólogo. Y yo diría más, en nuestro país, además lo está usando el traumatólogo, lo está usando por supuesto el especialista de medicina deportiva, lo está usando el especialista de medicina física y lo están usando enfermeras y fisioterapeutas en el seguimiento de su paciente. Saben que en nuestra legislación no se les permite un trabajo diagnóstico, pero sí pueden realizar una monitorización. ¿Qué podemos detectar con ecografía? Podemos ver sinovitis, podemos ver inflamación articular, que es uno de nuestros targets, es uno de nuestros propósitos cuando visitamos a un paciente. No podemos saber qué le produce al paciente la sinovitis, pero sí somos muy capaces de ver sinovitis. Podemos detectar vascularización patológica. Estas señales que ven aquí, estas señales Doppler, porque es un efecto, el efecto Doppler, nos permiten detectar vascularización en una región que no esperamos que esté tan vascularizada. En este caso se trata de un tendón de Aquiles llegando a su inserción calcánea, esto es la grasa de Käger, y este tendón de Aquiles tiene este aumento de vascularización en su parte baja y a la vez hay una bursitis retroaquilia que también está vascularizada. Podemos ver erosiones en áreas que sean accesibles al ecógrafo. No vamos a intentar ver erosiones en un lugar donde nuestro ecógrafo, nuestra sonda, no se va a poder posicionar, por lo tanto no vamos a poder tener una buena imagen. Esto nos sucedería, por ejemplo, en el lado ulnar de las metacarpofalángicas de segundo, tercer, cuarto dedo. Vamos a detectar lesiones de las partes blandas periarticulares. Aquí tienen un ejemplo. Esto es el cóndilo femoral externo y esto que estamos viendo aquí es el tensor de la fascia lata. Y este tensor de la fascia lata, ven aquí hay tejido celular subcutáneo, este tensor de la fascia lata venía siguiendo su trayecto normal cuando vemos que llega al cóndilo femoral y estamos viendo, cóndilo femoral externo, estamos viendo que hay una disrupción del mismo. Esta es una paciente que ha tenido una rotura parcial de este
tracto iliotibial, este tensor de fascia lata, tracto iliotibial, está llegando en su extremo distal a su inserción en tubérculo de Gerdy, pues a este nivel ha habido una disrupción. En este caso, qué duda cabe que junto con la clínica de la enferma hemos podido realizar un diagnóstico. Es explorador dependiente como casi todas las técnicas que existen, desde la lectura radiológica hasta la exploración física. Esto depende de la experiencia del explorador. Y la reproducibilidad es difícil, sobre todo, y esto está comprobado, en las mediciones del Doppler. Sin embargo, yo creo que no tendríamos mucha dificultad todos nosotros en ponernos de acuerdo que aquí pasa algo raro. Quizá si uno podría decir, esto es una rotura grado 2, es grado 1, bien, ahí podríamos discutir, pero que esto no tiene el mismo aspecto que esto, yo creo que no sería discutible. ¿Qué nos va a facilitar? Nos va a facilitar una clasificación de la afectación articular. Nosotros vamos a poder medir articulación por articulación, vamos a poder medir el grado de afectación de este enfermo. Vamos a poder decir, yo aquí les he puesto un ejemplo, en vez de inflamatorio, pues les he puesto un ejemplo mecánico. En este caso, estaríamos midiendo pues, osteofitosis y diríamos, oye, hay este grado de osteofitosis, saben ustedes que esto lo tenemos cuantificado y publicado en un acuerdo de Omerac, que van a encontrar en Journal of Rheumatology, creo que de hace 2 años, pues podemos cuantificar el grado de osteofitosis, podemos medir la distensión capsular y podríamos medir la extrusión meniscal o podríamos medir si este paciente tuviera sinovitis a este nivel. Por lo tanto, articulación por articulación podemos hacer distintos tipos de mediciones y a la vez podemos hacer un global, podemos medir por articulación y podemos medir por pacientes. Podemos aplicar una serie de mediciones sumadas que nos dieran un grado de actividad de la enfermedad. Es más sensible que la exploración clínica para detectar inflamación. Nuestros dedos son buenos, pero realmente hay áreas, como pueden ser el tobillo, como es la cadera, inaccesible, en las cuales va a ser imposible que nosotros con una mano vamos a detectar inflamación. Sin embargo, con el ecógrafo vamos a poderlo visualizar. Si existe un Doppler patológico, una señal Doppler patológica, quiere decir un aumento de vascularización patológico a nivel de la articulación, esto tiene un valor predictivo en la detección de la aparición de erosiones óseas, así como prevé la aparición de brotes inflamatorios en estos pacientes. Esto creo que es relevante en pacientes que tengan una artritis reumatoidea. La ecografía es útil en la detección de la actividad inflamatoria y del daño precoz, y esto es indiscutible. La ecografía realmente es más útil que la radiografía en esta detección, menos útil que la resonancia en la detección del daño precoz, ya que la resonancia nos va a dar idea de la aparición de edema óseo. Los scores, el último que está publicado en la medición de sinovitis, que ahora les pasaré la referencia, pero está libre en la web, lo pueden encontrar todos. La primera autora es Lene Terslev, está hecho con Mala de Agustino y es el resultado de varios años, varias mediciones de distintos scores para ver cómo nos aproximamos a una medición en la que estemos todos de acuerdo, que vamos a aplicar básicamente en ensayos clínicos, que para eso se diseñan, pero que, bueno, nos puede ser útil en nuestro día a día para hacer una monitorización del paciente. Pues esta medición es semi-cuantitativa, porque se ha visto que es lo más reproducible, y desdeña lo que es el derrame, es decir, simplemente la colección líquida, lo que sería anecogénico en una imagen, para valorar hipertrofia sinovial, que tanto se ha engrosado el tejido, por lo tanto es como un índice de cronicidad, y la aparición de señal Doppler, obviamente, en el área intraarticular. Aquí tienen
Esta definición, ya ven que es en el RMD, es el Open Journal, quiere decir que esto lo van a encontrar en la web, justo con estas referencias, y ven cómo hay una graduación de la sinovitis, un score de la sinovitis, desde normal hasta severo, en escala de grises, mediante la hipertrofia sinovial, con la aplicación del Doppler posteriormente y combinando escala de grises y Doppler. Ya ven ustedes que puede haber un grado 1 en el cual se vea una hipertrofia sinovial y a lo mejor no hay Doppler, pero ya es un grado 1. En el grado 2 vamos a ver una hipertrofia sinovial un poco mayor y ahí posiblemente nos va a aparecer Doppler. En el grado 3 ambas, hipertrofia sinovial y Doppler, van a ser relevantes. Podríamos, si tenemos oportunidad, discutir qué grado de sinovitis consideran ustedes que tiene este paciente. Y aquí entraríamos en las potenciales limitaciones de los scorings. Aquí están viendo una articulación y si nos fijamos en la hipertrofia sinovial, podrán decir, esta hipertrofia sinovial no es de tan enorme grado, pues como mucho le vamos a dar un grado 2. Sin embargo, estamos viendo que el Doppler rellena toda la articulación. Si nos vamos aquí, estamos viendo que no sería un grado 2, no sería un grado 3, pero nuestra tendencia natural, si vemos un Doppler tan aumentado, sería a incluir esta articulación como un grado 3 de sinovitis. Aquí estamos viendo otra, en este caso ya es más claro. Yo les he puesto articulaciones difíciles, obviamente no les voy a seleccionar las fáciles. Aquí estamos viendo una hipertrofia sinovial y estamos viendo un grado de señal Doppler y podríamos discutir entre todos qué score le adjudican ustedes a esto. Aquí estamos viendo una articulación radiocarpiana y ya vemos que realmente si tenemos que decir que este paciente tiene una hipertrofia sinovial, bueno, nos podríamos quedar en un grado 1 quizá, hasta lo podríamos discutir, pero bueno, justamente hemos visto una señal Doppler. ¿Qué hacemos? Le damos un grado 1, le damos un grado 2. Pero la ecografía tiene otras aplicaciones. No solo queremos ver sinovitis, sino que a veces tenemos pacientes cuyos diagnósticos no son tan simples. Pacientes que tienen episodios de artralgias, de artritis, que no hemos sabido filiar, que su analítica es absolutamente normal, que no sabemos qué hacer con ellos. Bueno, recordemos que la ecografía es esta herramienta que nos ayuda a identificar, como es este caso, calcificaciones en el ligamento escáfosemillunar. Esto es el cuarto compartimento extensor, estamos en el dorso de la mano, estamos a nivel de la muñeca, estamos viendo el cuarto compartimento y estamos viendo la primera línea de huesos del carpo, estamos viendo esta calcificación. Esto nos va a hacer pensar que nuestro paciente posiblemente tiene una condrocalcinosis. Por lo tanto, esta imagen en este momento realmente nos da una gran ayuda, tiene un gran valor en el complemento diagnóstico. Aquí estamos viendo la cara medial de una rodilla. Estamos viendo el fémur, estamos viendo la tibia, reconocemos la presencia de osteofitos, ya vemos el borde óseo y vemos que este borde óseo no termina de forma regular, redondeada, sino que ha hecho este saliente óseo, estos son los osteofitos, incluso podremos cuantificar si son más o menos exuberantes, y estamos viendo este volumen, esta imagen hiperecoica, heterogénea, que está saliendo del espacio articular, que es un espacio articular que en esta imagen se ve muy cerrado. Nosotros no valoramos el pinzamiento articular, pero sugerimos y lo podemos sugerir en la imagen, pero estamos viendo esto es un menisco extruido, su heterogeneidad nos está indicando que este es un menisco lesionado. Por lo tanto, no usaremos ecografía para decir un menisco está roto, pero
la ecografía en momentos determinados y en pacientes concretos realmente nos puede orientar a este diagnóstico porque la imagen nos lo deja visualizar. ¿Qué tenemos aquí? Esto es la rótula, esto es la tibia y esto es el tendón rotuliano. ¿Y qué estamos viendo? Una gran bursitis infrarrotuliana, debajo del tendón rotuliano, profunda, porque esta es la bursa profunda, superficial, estaría por encima del tendón rotuliano. Estamos viendo la bursa. Tenemos un paciente que es un muchacho de 30 años que realmente no refiere síntomas a este nivel, pero bueno, con un lumpado discretamente sospechoso vemos esta tremenda bursitis a nivel de la inserción tendinosa. Posiblemente vamos a orientar nuestro diagnóstico hacia una espondilitis y posiblemente no nos vamos a equivocar y en este caso no nos hemos equivocado. Tenemos este paciente que tiene un dolor perineal severo y sabemos que está teniendo una afectación del nervio. Y necesitamos hacer una punción guiada. Estamos en una zona realmente conflictiva, estamos en una zona en la que el nervio pudendo, vamos a verlo otra vez, en el que el nervio pudendo puede visualizarse, aquí estamos viendo el ciático, pero queremos hacer una infiltración alrededor del pudendo sin dañar ninguna de las estructuras que se localizan a este nivel. ¿Qué hacemos en este caso? Pues una punción guiada realmente. Este es otro de los grandes valores de la ecografía. Nos permite poner una aguja en regiones que si no estamos guiados realmente se nos va a hacer difícil de visualizar. Y esto lo hemos de tener en cuenta cuando hacemos determinadas punciones. Si ustedes me dicen, bueno, y a partir de ahora es que si no tengo un ecógrafo no puedo pinchar una metacarpofalángica, les diría, no, esto tampoco es así, pero realmente no vayan a pinchar un pudendo a ciegas porque supondría un riesgo para su paciente. ¿Qué nos permite la resonancia? La resonancia nos permite la detección de sinovitis, de erosiones, de osteofitos, de lesiones en partes blandas periarticulares. Sigue siendo explorador dependiente, en este caso yo diría lector dependiente, pero también dependemos de la calidad de la máquina que estemos utilizando, por supuesto. Pero algo que nos permite la resonancia y no nos ha permitido ni la radiografía ni la ecografía es la identificación del edema óseo como signo temprano de inflamación. Este edema óseo se relaciona con los reactantes de fase aguda, con las escalas clínicas de evaluación de la enfermedad, como puede ser un DAS, con la presencia de sinovitis y es un precursor de erosiones. Por tanto, en fases muy tempranas de la enfermedad, sería ideal poder realizar una resonancia, al menos de manos muñecas, en pacientes con AR. ¿Es esto posible? Pues les voy a decir, francamente, no en la mayoría de los departamentos de reumatología del mundo, yo diría quizá excluyendo pues, departamentos cuya economía es realmente muy saneada. Podemos leer, yo les he recogido las imágenes que vienen en el Annals y también es un artículo abierto. Podemos leer y graduar la presencia de edema en nuestros pacientes, pero hemos de saber también que el edema es inespecífico. Puede aparecer en muchas condiciones que no solamente relacionado con la inflamación. Va a ser raro cuando no tengamos sinovitis en pacientes inflamatorios. Y lo que es muy importante, porque nos da una ventana de oportunidad en el tratamiento, es que es un estado reversible de la inflamación ósea, al contrario que la erosión ósea, que es un estado irreversible. Los estudios histológicos muestran que es un infiltrado inflamatorio en la médula ósea y ya con diferentes técnicas, con diferentes imágenes de resonancia, podemos adquirirlo y mejora su adquisición con la administración de contraste.
Si hablamos de erosiones, las erosiones se ven mejor con resonancia, por supuesto, que con radiografía y mejor que con ecografía, dependiendo de la localización. Según qué localizaciones no accesibles a la ecografía, en este caso realmente vamos a usar la resonancia y nos va a dar una idea de las erosiones. Recordemos que en la lectura del carpo vamos a tener toda una serie de limitaciones por los vasos y nos tendríamos que ir al TAC de alta resolución. También una técnica costosa, difícil de acceder y tampoco tan sencilla de leer si uno no está ampliamente entrenado. La detección de erosiones en resonancia también tiene un valor predictivo en la aparición de nuevas erosiones y en el seguimiento del paciente. En resonancia, al igual que en reumatología, que en ecografía, usamos scores, quizá el más conocido es el RAMRIS, posiblemente es el que todos ustedes conocen, y este score también está publicado, lo van a encontrar libre en el Rheumatology, puede cuantificarnos la sinovitis. Recuerden que son scores que están realizados básicamente para la mano. Entonces, si ustedes los aplican a la rodilla o a la cadera, pues a lo mejor su resultado no va a ser el mismo. Aquí tienen una imagen del score de sinovitis en el RAMRIS, tal como está publicado en el Annals del 2005. Podemos identificar que el score de RAMRIS identifica la osteitis, las erosiones y la va a ir cuantificando de acuerdo con el porcentaje de hueso erosionado. Esto es lo que yo les quería presentar. Cualquier duda, cualquier interés que tengan en esta charla, estaré encantada de poder hablar con ustedes.